enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Porque otra vez tú eres misericordioso, como dice tu palabra, que todos los días son nuevas tus misericordias. Te damos gracias, Señor, por esa misericordia de habernos traído ante tu presencia, mi Señor, para escuchar el consejo de tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos a entender, abre nuestras mentes, nuestros corazones, para que puedan producir frutos agradables ante tu presencia. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Amén. Bueno, después de habernos, espero se hayamos gozado allá en el campamento. Amén. Ya estamos de regreso. Amén. En la casa del Señor para poder escuchar su palabra. Amén. Vamos a hablar sobre un texto en específico que es este. Amén. En ese el Señor me guió porque yo estuve pensando muchas cosas de qué hablar, pero realmente el Señor me guió aquí y aquí es donde vamos a hablar, amén, sobre este texto. Vamos a empezar a usar, a que nos conozcamos uno de los procesos para entender los textos, amén, para que no empecemos a sacar cosas fuera de contexto, que es la exegesis, amén. La exegesis quiere decir, es la interpretación objetiva, amén, lo más cercana a la verdad con la que fue escrita, amén. Puede ser un texto, puede ser un versículo, puede ser una sola palabra, pero es la parte también de la hermenéutica, que es para poder aprender a leer e interpretar los textos. Amén. Entonces, la exegesis se basa en el objeto que en este momento va a ser Cristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor también está en el Antiguo Testamento, aunque algunos lo quieran negar. Amén. Entonces vamos a recuperar, que es otra palabra que se ocupa para definir la exegesis. Vamos a recuperar la verdad de este texto, y eso es lo que debemos de hacer cada vez que nosotros leamos algo, amén, un texto bíblico, amén. Es bueno repetir, si usted tiene el tiempo, y espero lo tenga, cuando a usted le guste un texto, hermano, un texto de la Biblia, repítalo, léalo 10, 15, 20, 30 veces, y usted va a lograr sacar lo mejor que pueda obtener de ese texto. Porque cada vez que usted lo lee, dice, no había fijado en esta palabra. Creo que el Señor me está hablando de esto y esto y esto. Y esa es una forma muy, muy elemental que debemos de tener todos los cristianos para no caer en cosas que el texto no está hablando. Amén. Para no caer pues espero que no, en herejías o en cosas que no tienen nada que ver con lo que el texto está enseñando. Amén. Entonces, ya que estamos en la escuela bíblica, vamos a empezar con la primera palabra de ese texto. Amén. Bueno, el salmo es el salmo de David. Amén. Salmo 143. Este salmo se entiende a través de los eruditos y de la palabra. Es un salmo de lamento, amén, de lamentaciones, amén. El salmista, que en este caso es David, amén, está pidiendo algo porque se lamenta de cómo está en su situación, y por eso se le llama un salmo de lamento, amén. Entonces, en el versículo dice, enséñame. Amén. Esta es una palabra que nosotros debemos de buscar siempre en la Biblia. Señor, enséñame, ¿qué quiere decir este texto? Señor, enséñame, ¿qué quiere decir
este capítulo, este versículo. Señor, enséñame. El rey David, cuando escribió este salmo, y se enfocó en este texto, enséñame quiere decir un acto de humillación. Acuérdense que el rey David estaba puesto para gobernar, por eso era rey. Amén. Entonces, pero él en este texto dice, enséñame. Bueno, que no era él el que estaba puesto para enseñarle al pueblo. Pero cuando el rey David dice eso, él se pone por debajo y dice, Señor, enséñame. Amén. Amén. Y eso es lo que debemos de entender nosotros en cada versículo. Señor, oye, yo no sé, no me ha llegado el entendimiento. Señor, enséñame. Amén. Amén. O tal vez yo estoy sacando algo del texto y dice, no, Señor, como que no concuerda. Señor, enséñame. Amén. Pero es una parte de humillación, de ponerse bien abajo uno y decir, yo no puedo, Señor, enséñame tú. Amén. Que no sea mi mente, que no sean mis palabras, que no sea mi propia interpretación, sino la que tú pusiste en este texto. Y eso es lo que quiere decir. Estamos en Salmo 143:10. Dice, enséñame, Señor. Amén. Es como recalcar una sumisión a Dios. Porque de eso estamos hablando. No estamos hablando de que usted le diga al patrón, mire, que me ponga a alguien que me enseñe. Eso es lo práctico. Aquí estamos hablando de algo espiritual. Amén. Dice, es como para recalcar eso, de que el rey David, aún estando allá arriba, como guianza del pueblo, él tuvo esa necesidad de decirle al Señor, enséñame, Señor. No agarró y de repente decir, no, bueno, yo voy a hacer esto, yo le voy a consultar al Señor, aunque a veces le pasó. Amén. Pero en este caso, en este salmo, él se humilla y dice, enséñame. Amén. Esta palabra enséñame viene de una palabra hebrea que es lamad. Amén. Y cuando yo lo leí, tiene muchas definiciones, pero la mayoría redondean en el mismo sentido. Significa aguijonear. Como quien dice, Señor, mándame un aguijón, ¿no? Para que yo aprenda. Amén, para que tú me enseñes a través de ese aguijón. Amén. Y también significa aprender, pero no aprender como ir a la escuela, ir al college, ir a una universidad, ir a algo así. No. Esta palabra, aprender a través de enséñame, quiere decir, dame con vara. Señor, dame con vara. Porque parece que no estoy entendiendo. Enséñame, Señor. Amén. Como que el rey David estaba pidiendo, oye, estoy pasando por muchas cosas, pero no las aprendo. Señor, enséñame. Amén. Yo creo que ninguno hacemos eso, ¿no? De decir, Señor, dame con la vara. Porque al parecer que me habla uno, me habla otro, y yo todavía no entiendo. Entonces el rey David dijo, enséñame, Señor. Amén. También significa domar a alguien, ponerle un yugo. Amén. Ya que pasamos de Jeremías, amén, de que él, una de las señales que le dio al pueblo era andar con el yugo, aquí, la obediencia hacia Dios. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? Enséñame, Señor, a través de yo obedecerte a ti. Amén. Y las otras palabras es, enséñame a ser hábil y para poder instruir. Amén. Muy hermoso lo que significa enséñame en este versículo. Amén. Entonces podemos recalcar, amén, que el rey David, y en caso de nosotros también debemos de ponernos en esa humildad. Amén. Cuando pidamos enseñanza, porque tal vez tenemos una decisión muy grande que va a cambiar la vida de nosotros, que debemos de tomar, digámosle al Señor con humildad, Señor, enséñame. Yo no quiero tomar una decisión que tal vez no te va a agradar a ti, que no es tu voluntad.
Amén. Y ese es el caso que tenía el rey David en este preciso versículo. Vamos a Proverbios. Si usted quiere aprender, donde el Señor le diga enséñame, Proverbios es uno de los libros más hermosos para aprender muchas cosas, sabiduría. Amén. Dice Proverbios 15:33. Dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Amén. Amén. Dijimos la palabra, enséñame, quiere decir ponerse abajo. Amén. Ser humilde a la hora de pedirle al Señor, Señor, enséñame algo. Señor, demuéstrame algo. Señor, dame con vara, pero yo quiero aprender, porque al parecer me han hablado y todo eso, y al parecer yo todavía no entiendo. Ponme el yugo, Señor, para que yo lo entienda. Amén. Entonces, esa es la forma que está explicando el rey David. Amén. Con respecto a eso, vamos a Efesios. Efesios 2:3. Amén. Amén. Dice leamos desde el principio. Efesios 4:2, perdón. Efesios 4:2. Con toda humildad, el 1, perdón. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Amén. Y realmente para nosotros poder amar de esa manera, necesitamos que alguien nos enseñe. Mire que ese amor usualmente no lo vamos a aprender de nuestros padres, especialmente si nos convertimos ya de bastante edad. Amén. No lo vamos a aprender de los padres, lo vamos a aprender del Señor. Amén. Que nos enseñe a soportar a todos los débiles, a todos los que todavía decimos, no, ese no cambia, sigue igual. ¿Cómo lo vamos a soportar? Con humildad y mansedumbre. Y eso solo se obtiene del Señor a través de la enseñanza. Amén. Entonces también eso es un acto de humildad y sumisión a Dios, lo que habla Efesios. Amén. Porque no hay forma de que alguien que no conozca el Evangelio, que esté fuera del Evangelio, pueda soportar a la demás gente. Usualmente es, yo no soporto esa que va ahí, aquel que va allá. Esas son nuestras expresiones, esas eran nuestras expresiones cuando estábamos en el mundo. Amén. Amén. Ahora el Señor nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, no a la ligera, con paciencia, los unos a los otros y en amor. Amén. Y esa enseñanza de cómo manejar eso solo viene de Dios, de nadie más. Amén. Eso no lo aprendes en una escuela. Así es. Por muchos doctorados, lo que tengas, licenciatura, lo que tengas, no lo vas a aprender de nadie más. Esa enseñanza no está en ninguna otra escuela más que en esta. Amén. Amén. Que nos enseña el Señor. Amén. Entonces, si vamos a Filipenses ahora, mire el apóstol Pablo como lo pone en Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
siempre el apóstol Pablo. Mire que cuando entremos en la segunda carta a los Corintios, vamos a ver todo lo que sucedió después de esta iglesia. Amén. Que cualquiera diría, bueno, estos no se convirtieron, siguen igual y todo. Pero en la segunda carta vamos a ver muchas cosas que hay veces aún de esta iglesia no las soportamos. Amén. Lo estoy diciendo con amor. Amén. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. No siendo egoísta. Ver a los demás con amor. Amén. Y enséñanos, que el Señor nos enseña. Amén. ¿Qué acaso nosotros podemos decir? Bueno, yo ignoro eso. Yo ignoro que debo de actuar con amor. Yo ignoro que debo soportar a alguien. Yo ignoro, no. Amén. Yo creo que hemos dado suficientes temas sobre el amor. Amén. Sobre la unidad, que hoy el pastor lo estuvo dando durante el campamento. La unidad que debe de haber en la iglesia. Y yo creo que por eso me puso el Señor este tema, porque realmente yo tenía como 4 o 5 temas diferentes y no, me dijo, tú habla de este ya. A través de este versículo de la palabra enséñame, también no solo se refiere a cómo relacionarnos con los hermanos, con los que sirven, con los que nos visitan, aquel hermanito que está siendo débil en la fe, aquellos que están perseverando pero necesitan ayuda, los que están atravesando de una enfermedad y necesitan que nosotros les demos una palabra de aliento, amén, sino que también, a pesar de que la palabra de Dios, especialmente al apóstol Pablo, nos dice que hay veces ignoramos estas cosas o nos hacemos ignorantes. Amén. Vamos a Lucas 11. Lucas 11. ¿Ok? Ahora, ¿será que ignoramos que debemos orar o cómo debemos orar para tener esa paciencia, esa humildad, esa mansedumbre para tratar a los demás? Mire, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Para esta hora que le preguntan a ellos, Señor, enséñanos a orar. Mire que ellos ya sabían. No crean que no sabían, Pero, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba orando. Amén. Si usted ha escuchado las oraciones del Señor, si usted ha escuchado a través de la Biblia las oraciones del Señor, Él se pone bien abajo. Señor, amén, Padre, amén, deja que esta copa pase, pero si no es tu voluntad, que sea la tuya, Señor. Amén. Él, el creador del universo, amén, que la creación fue hecha para Él. Él mismo le dijo a su Padre, voy a hacer tu voluntad. Amén. Entonces yo creo, bueno, de acuerdo al contexto, los discípulos cuando escucharon al Señor Jesús orar, dijeron, wow, Señor, enséñanos a orar. Amén. Y esas son una de las enseñanzas que debemos de tener bien plantadas en nuestra vida de la santificación. Amén. El orar. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque adelante les enseña el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es, tú te pones bien humilde y Él va a hacer lo que Él quiera. Amén. Porque Él es soberano. Y lo vamos a ver en el libro de Job. Amén. Él es soberano y Él va a hacer lo que Él quiera. Amén. Ahora, regresemos a los Salmos.
Salmo 90. Mire lo que dice este salmo con respecto a mantenernos humildes. Salmo 90, vamos a leer el 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Enséñanos, dice en el 12, me salté el 12, disculpen. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Amén. Amén. Que estemos constantemente enfocados en oración, en leer la palabra, que eso es lo que se nos ha encomendado. Amén. Todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Para qué es eso? Para que no nos mantengamos ignorantes. Amén. Porque el apóstol Pablo llama ignorantes al pueblo de los Corintios. Ya lo leímos, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, vamos a 1 Corintios 12. 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Ya vimos eso sobre los dones espirituales. Amén. Tenían el mal uso, pero aquí dice que el Espíritu Santo los tenía que guiar. El problema era de los corintios, ya lo vimos, de que ellos tenían mal uso de los dones. Y eso es una parte de la enseñanza. Amén. Que debemos de pedir al Señor: Señor, tú me has dado un don, ¿cómo lo uso? Señor, yo sé que tú me has dado que debo de servir. ¿Cuándo sirvo? ¿Cómo sirvo, Señor? A tu iglesia. Amén. Amén. Eso es lo que está diciendo en estos textos. Enséñame, Señor, porque yo, al parecer, como dice el apóstol Pablo, yo soy ignorante con respecto a esto. Amén. Vamos a 2 de Pedro. Mire que aquí vamos a salir diestro porque traigo como 40 versículos. A ver. Y eso es bueno, para que aprendamos. A ver, ¿dónde están? Filipenses, 2 de Pedro 3:8. Amén. Amén. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. Amén. Hay veces nosotros queremos las cosas ya, pero es al tiempo del Señor. Amén. Esa es una enseñanza para que nosotros nos mantengamos esperando. Amén. A la voluntad del Señor. Amén. Que no decidamos, bueno, el Señor, ya que el Señor no decide, yo voy a decidir y yo voy a hacer lo que yo quiera porque el Señor no parece que no me oye. No, si usted es hijo de Dios, usted tiene que esperar. Amén. Tiene que esperar, porque para Él 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Él no vive en este tiempo. Para Él no hay tiempo, pero siempre llega tiempo. Amén. Pero para Él el tiempo no existe. Amén. Para Él es eterno. Ha sido eterno, será eterno, siempre será eterno. Entonces Él puede esperar. El problema es nosotros. Entonces, ¿qué le está pidiendo el salmista aquí también? Que le enseñe a cómo esperar.
Porque acuérdense que este es un salmo de lamento. Señor, enséñame a cómo yo debo de esperar durante mis lamentaciones, cuando yo estoy frustrado, cuando yo veo que no avanzo. Señor, enséñame a esperar en ti. Amén. Amén. Ahora, el problema es que hay veces nosotros nos vamos con la vecinita, con la amiguita, con el primo que no es cristiano, con el amigo de que teníamos de infancia, para pedir que nos enseñe a tomar una decisión. Y ese es uno de los errores más graves que puede tener. Por eso el salmista viene y dice, enséñame. O sea, yo me hago humilde. Yo no voy a ir al vecino a preguntarle, mira, ¿y vos qué hiciste cuando te pasó esto? Yo hice tal cosa, no te preocupes, ya va a pasar. O hacer tal cosa y te va a salir bien. No. Busquemos sabiduría de Dios. Amén. Él tiene la única enseñanza que nosotros necesitamos en nuestra vida para cualquier cosa. Mire que en la Biblia usted va a encontrar infinidad de sabiduría para cualquier momento, situación, problema, enfermedad que usted encuentre en esta vida. Amén. Amén. Y lo dice Santiago. Vamos a Santiago. Santiago, el apóstol Santiago 1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídase al vecino. No, ¿verdad? Ahí no dice eso. A su mejor amiguita, a su best friend, BFF, best friend forever. Mejor amiga para siempre, mejor amigo para siempre, como se textean ahora. No. Esa sabiduría no le va a ayudar en nada, mi hermano. Amén. No pida consejo a aquel que usted no sabe si es guiado o no por el Señor o por la palabra del Señor. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿a quién le falta sabiduría? Amén. Gloria a Dios. Pídala a Dios. Amén. Su padre y su madre que son cristianos, pídaselo a ellos también, puede ser que le ayuden. Porque ya pasaron por ese lapso. Ahora, si no son cristianos, hónrelos. Pero si usted necesita la sabiduría de Dios, pídasela a Él, no se la pida a nadie más. Y eso es parte de enseñanza que nos va a dar el Señor. Amén. Dice, el cual da a todos. ¿A quiénes? A todos. Todo aquel que se lo pida con amor, con corazón humilde, que estamos hablando que enseñarse es lo que quiere decir, humillarse. Amén. Todo aquel que se lo pida, dice que se lo da en abundancia. Y sin reproche. Que es lo más hermoso, ¿no? Amén. No como aquel que te dice, mira, hace tal cosa, y como no lo hiciste, ya ves, te dije, ya le está reprochando. El Señor no le va a decir eso. Amén. Porque ¿sabe qué? La sabiduría que le va a dar el Señor va a funcionar. No importa cuál sea su problema, no importa cuál sea su situación, su enfermedad, esa sabiduría que Dios le da va a funcionar. Amén. Amén. Y por eso Él la da libremente a todo aquel que la pida. Amén. Amén. Regresemos a Proverbios. Como les dije, Proverbios, usted quiere encontrar sabiduría. Una de las grandes sabidurías de Dios está en Proverbios y en el libro de Job. Amén. Dice Proverbios 1:1, los proverbios del rey Salomón, hijo de Dios, rey de Israel, para entender sabiduría. Y ya vamos a hablar de lo siguiente. Y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Amén. Para eso es su palabra.
Amén. Tiene problemas de cómo debe de juzgar cierta situación en nuestra vida o en su vida. Pídasela a Dios. Amén. Busquemos proverbios. Amén. Salmos. Toda su palabra. Busquemos. Creo que tenemos celulares, todo. Ocupémoslos para eso. Agarremos una Biblia. La mayoría de la Biblia traen un buscador. Amén. Sabiduría en tal cosa. Póngala. Le va a aparecer 40, 50 versículos. Amén. Amén. ¿Para qué hacer? No le pregunte a 40, 50 amigos que tengan en el Facebook, que ninguno le va a responder. O si le responde va a ser malo. Busquemos sabiduría en su palabra. Vamos ahí mismo en Proverbios 2:7. Dice, Él, está refiriendo a Dios, provee de sana doctrina a los rectos. ¿A quién? A los rectos. Mire que sana sabiduría, perdón, que es lo mismo. Es escudo a los que caminan rectamente. 8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de su santo. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entre en tu corazón. Amén. Mire que la sabiduría fuera de su corazón. Por eso, si usted busca sabiduría, ya sea con el pastor, con un hermano, con la palabra, pero si usted no la guarda en su corazón, de nada va a servir. Así es. Y de eso vamos a hablar más adelante, perdón, de este texto. De nada va a servir. No están reteniendo nada. Me dicen una cosa y yo, pa. Amén. 10. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te perseverará la inteligencia. Y esto está hablando de inteligencia bíblica. Cómo caminar inteligentemente en la santificación. Amén. Porque ese es el proceso más largo que vamos. La santificación. Es el más largo. Cada día, cada momento, cada segundo tengo que santificarme. Porque esa es la voluntad del Señor. Amén. Amén. Entonces, vamos al siguiente. Dice, enséñame. Ya hablamos de enséñame, ¿no? Dice lo siguiente. Vamos a pausar otra vez. A hacer. Mire que por eso es necesario de que cuando usted lea un texto que usted no lo entiende o le quiere sacar el jugo a ese texto, vuelva a exprimir, como cuando agarramos una naranja, ¿no? Y saca nomás, los exprimidores sacan un poquito. Y si usted le aprieta más, sácale más con la mano. Amén. Entonces cuando nosotros vemos este versículo, dice, enséñame a hacer, y lo dejamos pasar, no llegamos a entender lo profundo que es este texto. Amén. Hacer viene de una palabra hebrea que se pronuncia asá, que significa labrar, como labrar la tierra. Amén. Labrar cuesta, ¿no? Amén. Amén. Mire que tengo un compañero de trabajo que él me hace los sprinkles, landscaping y todo eso. Y de tanto labrar la tierra, empujar la pala así, ya se arruinó uno de los pies, tanto empujar la pala. Mire que eso cuesta, duele, labrar la tierra. Tú cultivas cocos, ¿no? Allá. Amén. No es fácil. Amén. Especialmente si no tiene la maquinaria correcta para hacer las cosas. Entonces, eso está hablando el Señor, que la enseñanza, ahora que somos humildes, ahora que entendemos la sabiduría de Dios, dice, enséñame a hacer, a ponerla en acción. Y eso es lo más difícil.
Podemos tener mucha sabiduría. Podemos decir, yo conozco la doctrina. Yo sé la Biblia. De A a la Z. Pero la pones en práctica. La ponemos en práctica. Estuvimos hablando sobre los corintios. El amor, el amor, el amor. Lo ponemos en práctica. Amén. Y eso significa labrar. Mire que para labrar, el labrador tiene que preparar la tierra. Hay veces hay piedras, hay monte malo, hay árboles que tiene que quitar para que su fruto pueda tener más espacio. Tiene que mover una casa, un shed, no sé. Hay muchas cosas que se le pueden cruzar en el camino. Hacerle ver qué clase de tierra tiene para ver si es la correcta para el producto que va a sembrar. Amén. Así debemos de ser nosotros. No basta solo ir y entender, porque es bueno entender la voluntad de Dios. Amén. Pero si no la ponemos en práctica, Así es. porque yo puedo escuchar mucho sobre la voluntad de Dios, pero si no la pongo en práctica, ¿sabe? Un labrador, si pone en práctica toditito las cosas que él ha aprendido a través de labrar la tierra, poner la semilla, ver que el fruto está creciendo, echarle el abono correcto a la temporada correcta, es más, sembrar en la temporada correcta, y él va a obtener un fruto Amén. de su labranza. Así es. Amén. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Amén. Enséñame a que yo saque el fruto de tu enseñanza. A que yo lo pueda labrar todo eso. La enseñanza que tú me has dado, Señor. Yo quiero hacerla. Quiero hacer la voluntad. Amén. Amén. Y dime si tú no abandonas lo que cultivan allá, ¿no? Me imagino. Hay alguien que lo está cuidando, es igual en nuestras vidas. Amén. Si usted deja un lugar donde usted ha plantado cualquier fruto que ha plantado, se va a morir y no va a echar fruto. Por eso puede pasar usted años de enseñanza, de doctrina. Voy a ir a casa de oración porque ahí están enseñando doctrina todos los miércoles y los viernes, doctrina. Uy, qué hermoso. Pero sigo siendo el mismo. Amén. ¿Dónde está el fruto? ¿Qué eres? ¿Limón? ¿Naranja? ¿Toronja? ¿Naranja agria? ¿Qué eres? El árbol es igual. Lo único que sabemos es cuando echa el fruto. Cuando sale la naranja, sabemos que es una naranja. Es igual de nosotros. ¿Qué eres? ¿Eres pagano? ¿Eres impío? ¿Cristiano? ¿Nacido de nuevo? ¿Creyente? ¿Qué eres? ¿Amén? ¿Qué somos? ¿Lo estamos demostrando a través del fruto? ¿O simplemente, yo sé doctrina? Yo sé varios versículos de la Biblia, me los puedo de memoria. Gloria a Dios, hermanito. Ahora póngalo por obra. Amén. Hay que labrar esa tierrita. Amén. Para que el fruto se nos vea. Amén. Amén. Hay que labrar, buscar. Eso es lo que hace el que cultiva. Buscar qué producto le va a quitar el gusano, le va a quitar la plaga, le va a quitar todo eso. Investiga, no se queda parado. Amén. Es igual nuestra labranza para que haya buenos frutos en nuestra vida. Amén. Acuérdense que dice en 1 de Juan 5:3, los mandamientos de Dios no son gravosos. Mucha gente dice, qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Pero si la palabra dice que no son gravosos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. No lo podemos amar. Amén. Amén. Así que no solo basta con
querer hacer. Porque algunos dicen, no, es que estoy tratando. Yo sé, pero yo estoy tratando. Y yo estoy tratando. Pasan 1, 2 años, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Síguele tratando. Ponlo por obra para que se vea tu fruto. Amén. Amén. La labranza, hermano, tiene que ser diaria. Mire que cada persona que va a labrar cualquier cultivo, a diario se levante en la mañanita. A ver qué puede hacer allá. Un árbol, un fruto, abonar algo, echarle fertilizante, en fin, la obra tiene que hacerse a diario. Oración, leer, poner por obra la palabra, ayunar. No estoy enojado. Estoy enojado conmigo mismo. Acuérdense que cuando nosotros explicamos esto, a nosotros nos pega primero. Amén. No crean que venimos a dar lata aquí a usted, aunque así parece. No lo es. ¿Ok? Ahora, para poder poner eso en labranza, necesitamos una sana doctrina que viene de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque acuérdense que el salmista está pidiendo enseñanza. Amén. Enséñame, Señor. Ahora, si esa enseñanza, como les dije, viene del vecino, viene del primo, viene de cierto grupo de que les gusta el dinero, de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, usted no va a estar adorando al Dios de la Biblia. Usted va a estar adorando al Dios apóstol, al Dios pastor, al Dios congregación, al Dios de aquel lado. Amén. Amén. Vamos a 1 Corintios 1. Este es un repaso, 1 Corintios, ya le deben de saber todo lo que pasó ahí, qué hicieron los corintios. Eso espero, hermano. Amén. 1 Corintios 1, vamos a leer del 17 en adelante. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio con sabiduría, no con sabiduría de palabras. Amén. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué es tan importante la sana doctrina? Porque la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Esta palabra poder es dunamis, de donde se sacó la palabra dinamita. Amén. La palabra tiene tanto poder, amén, que puede hacer cambiar hasta el más impío, el que tenga los pecados más oscuros. Por eso es importante la sana doctrina. Por eso la enseñanza que debe pedir todo cristiano, toda persona, tiene que ser la enseñanza correcta que nos va a llevar al camino de rectitud que dice este versículo. Amén. Amén. Porque yo el único camino que he visto que es recto es el de Cristo y no hay otro. Amén. Yo soy el camino, la luz, la vida. Amén. Seguimos. Dice, enséñame. Salmo 143:10. Enséñame a hacer. Ya hablamos de hacer. Ya hablamos de enséñame. ¿Qué vamos a hacer y qué nos va a enseñar? Tu voluntad. Amén. No la mía, Señor. Eso es lo que vieron en el Señor Jesús. Los apóstoles cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar porque te escuchamos y tu oración, Dios mío, es impresionante. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Amén. Y eso es lo más importante que debemos hacer en nuestra vida. Hacer la voluntad del Señor, no la mía. El problema de nosotros es que estamos propensos a hacer nuestra voluntad. Estamos, desde que nacemos, el niño quiere tirar la pacha, la bibi, como se dice, el biberón, como quiera, cuando él quiera, no le importa. Entonces hay veces así nos ponemos como niños que queremos hacer
lo que nosotros querramos porque se ve bien ante los ojos del mundo. Pero al Señor le aborrece a veces lo que hacemos. Obedecemos a los hombres creyendo que viene de Dios. Amén. Hemos aprendido tanta doctrina, y de repente vemos un lugar donde no usan velo y dejamos de usarlo. Dan diezmos y nosotros tenemos una doctrina donde no demos diezmo, y ahí sí lo damos. Estamos obedeciendo a hombres nada más. Se nos olvidó. Hay que hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien la sabe? Ser santos, santificarnos, porque Él es santo. Amén. ¿Me estoy santificando? ¿O quiero ver que toda la iglesia primero sean santos y ya después decir yo, no, pues como ya todos son santos, yo también? Duro, ¿no? Así es. Mire que cuando usted apunta al cristianito que está dibujado allá, hay 10 atrás de usted apuntándolo a usted. Así es. Amén. Amén. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Santifiquemos nuestras vidas. Seamos santos. Amén. Amén. Porque esa es la voluntad del Señor. Vamos a 1 Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, leo: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Mire que la santificación del matrimonio no solo es el varón. Tiene que estar preocupado que su esposa también se santifique, Amén. o viceversa. Tiene que estar luchando constantemente, dando ejemplo, dando frutos para que mi esposa también se santifique. Amén. Amén. Entonces, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿La voluntad mía? ¿O le estoy obedeciendo a un pastor? Porque él me dijo, no te preocupes, estás bien así, Dios siempre te ha amado, te perdonó el pecado. ¿O debemos de hacer la voluntad de Dios? Que para eso está pidiendo el salmista: enséñame, Señor, a hacer, a poner por obra, a labrar tu voluntad. Amén. Amén. Ese es el fruto, la voluntad de Dios, de la labranza. Mire que el que labra, el que tiene su milpa ahí, y cuando va a recoger los elotes, mire que mi primo ya me mandó como 10 fotos de los elotes que tiene de su cultivo allá en El Salvador. Me dijo, cuando vengas, primo, él está alegre. Los mandamientos de Dios no son gravosos, tienen que darnos alegría. Señor, ¿tú quieres que yo me santifique, Señor? Sí, Señor, te obedezco. ¿Por qué? Porque son alegría en mi corazón. Amén. Amén. No hacer la voluntad, ¿sabe qué lo hace? Cautivo del diablo. No hacer la voluntad de Dios. Vamos a 2 de Timoteo. Dos 26. Amén. Y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Perdón, leamos desde el 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Es amable para con todos? Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepiente para conocer la verdad y escapen. Mire que el que no está en la verdad, no está en la sana doctrina, tiene que escapar del lazo del diablo. El que no se está santificando, mire que cualquier rato lo agarra ese lazo, lo agarra cuando menos esperamos. El que cree estar firme, mire que no caiga.
Amén. Seguimos adelante. Amén. Amén. Ya casi llevo una hora, disculpen. Vamos a seguir adelante. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Otro acto de humildad. Él nos está diciendo, enséñame a hacer tu voluntad, porque yo quiero ser el apóstol aquí. Yo quiero tener la iglesia más grande, que tenga el parqueadero más grande, que tenemos un parqueadero grandísimo, ¿no? Solo el parqueadero. Amén. Pero gloria a Dios, aquí estamos. Amén. Porque tú eres mi Dios. Porque tú, no digamos eso. Porque tú eres mi apóstol, mi papá, mi dad, mi mamá. No. Porque tú eres mi Dios. Porque aquí a ti es el que debo de agradarte. Porque tú eres santo, santo, santo. Y por eso dice la palabra, porque Él es santo, 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 debemos de santificarlo. Y solo el que tiene a Dios puede hacer eso. Por eso solo a Dios debemos de dirigir y pedir sabiduría, enseñanza. Y mire que Él nos va a dar con vara, cuando nos dé con vara, pero es vara santa. No viene con ira. No esperemos que venga la ira. Seamos obedientes. Amén. Cuando el justo pide a Dios, Él no lo abandona. Amén. Él le da sabiduría. Porque tú eres mi Dios, solo tú. Solo de Dios debemos de recibir instrucción. Dios mismo nos dice que hay que pedir sabiduría. En Santiago 1:5 ya lo leímos. Y Él da abundantemente a todo el que se lo pida. Amén. Vamos a Santiago, pero vamos a leer otro versículo de ahí. Santiago, porque 1:5 ya se lo pueden de memoria, ¿verdad? Santiago 3. 15 al 17. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que Él os demande, el que os demande razón de la esperanza que hay de vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mire que cuando tenemos a un Dios todopoderoso, aunque hablen 50,000 personas de lo que estamos haciendo, Él nos va a respaldar. Amén. Él va a callar esas bocas. Amén. Pero debemos de estarlos santificando. Si no, todo el mundo va a hablar, hasta los impíos van a decir, no, hay gente que hacia aquí, hacia allá. Amén. Por eso tenemos que pedir sabiduría también. Amén. Como lo que dijo el pastor. Amén, en el campamento. De la mejor manera. No andemos murmurando de la peor manera, sino de la mejor manera, de la que agrade a Dios. Bueno, que la murmuración no agrada a Dios, sino que si queremos exponer algo, pedimos algo, pidamos sabiduría a Dios para poder usar las palabras correctas para entenderlo. Amén. ¿Y para qué es eso? Yo voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes para qué? Dice el siguiente parte del versículo: tu buen espíritu me guíe. Amén. Tu buen espíritu me guíe. No basta solo saber leer, saber hasta cuántos. Mire que la hermanita hizo buenas preguntas en la noche, cuando estuvo preguntando. Vamos a ver cosas de la Biblia, unas preguntitas de la Biblia. No solo hay que saber cuántos libros está de la Biblia, profetas mayores, menores, el Pentateuco, las cartas que escribió Pablo. ¿Cuál es la carta más, el que tiene más cartas? En fin, qué bueno que lo sabe, hermanito. Qué bueno que lo sabemos. Y me gustó lo que hizo la hermana. Amén. Para que se nos despierte.
pero hay que ponerla en práctica. Amén. Todo ese conocimiento de saber cuántos libros, hay que leerlos. Ya leyó aunque sea la mitad de los libros que tienen la Biblia. Ya leyó aunque sea Génesis 1:1. Mire que yo ahí que me quedaba dormido cuando no era cristiano. No pasaba de Génesis 1:1. Amén. Tu buen espíritu me guíe. Queremos tener guianza del Espíritu Santo. Hay que estar bien instruido. Oración, ayuno para que esa carne se debilite y el Espíritu Santo se fortalezca. Amén. Ninguna añadidura, mire, y ninguna añadidura, amén, nos podrá apartar de la verdad. Tenemos añadidura. Gloria a Dios, mi hermano. Tienen bonitos carros. Gloria a Dios. No ponga el corazón en su carro, sino en el Espíritu Santo que le ha dado esa añadidura. Amén. Su buen trabajo. Gloria a Dios. Ore para que no se lo quiten. Pero si está interviniendo en venir aquí los miércoles, los viernes y los domingos, mire que ore para que se lo quiten y el Señor le dé otro mejor. Que acomode los horarios, la hora de venir a la casa del Señor. Constante dirección del Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor nos dijo que nos iba a dejar un consolador y el que nos iba a guiar a toda verdad. Amén. Mire que si usted se acuerdan cuando leímos cuando pusimos de que Dios ya había quitado el Espíritu Santo de ciertas iglesias. Qué feo es eso. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo se vaya de una iglesia es, ¿quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a guiar? Sí, tenemos la palabra, pero sin la ayuda del Espíritu Santo, mire que no entendemos. Mire que hasta los ateos, yo he debatido con ateos que se saben más versículos que yo de la Biblia. Amén. Pero no lo ponen en práctica. Amén. ¿A qué nos va a guiar? Dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nos va a guiar a la eternidad. Amén. Con humildad pidamos enseñanza, que vamos a ir en ese camino recto, derecho. Amén. Amén. Y otro camino que he visto derecho es el que va de Jonsonate a Cajutla, desde el... Se ve la callecita bien. Que nuestros caminos no sean así. Acuérdense que no todos los caminos son de rectitud. Usted puede ver al vecino, al amigo, al primo que le está yendo muy bien en todo y no tiene ningún problema. Y usted lleva 10 años en el cristianismo y tanto problema uno tras otro. Pero ¿sabe qué? Él tiene el camino derecho, si no tiene a Cristo, al infierno. Amén. Y usted tiene un camino de rectitud. Amén. Y hacer la voluntad del Señor no es gravoso. Amén. Al contrario, es vivificación para el espíritu. El espíritu se vivifica más cuando hacemos la voluntad del Señor. Y usted dice, ok, estoy pasando por muchas pruebas, pero yo sé que yo tengo una torre fuerte, un poderoso de Israel que me va a ayudar. Amén. Y que no ha perdido ninguna batalla y no la perderá nunca. Amén. Amén. Acuérdense que hay caminos que llevan a perdición. Eso dice Salmo 1:6. Que creemos que son caminos verdaderos. Amén. Pero nos llevan a la perdición. Hay que ajustar cuentas hoy. Y el verdadero camino, el único verdadero camino es Cristo. Vamos a Juan 14. El Evangelio de Juan.
14, 15. Si me amáis, yo te amo, Señor, yo te amo, yo conozco al Señor, yo sé que yo lo amo. Entonces, guardad mis mandamientos. Amén. Amar a prójimo como a ti mismo, así como yo os he amado. Uno de los mandamientos que dejó el Señor. 16. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, el Espíritu Santo. Amén. Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Mírense que los que están afuera, que no conocen a Dios, ellos no pueden recibir la sabiduría que pide, que dice Santiago que pidamos, no la pueden recibir. Por eso se llenan de sabiduría humana para decir no existe Dios. ¿Y sabe qué dice el Señor? Mire que en el original es bien fuerte la palabra. Son unos inútiles. Todo el que cree que Dios no existe. Amén. Por eso la sabiduría tiene que venir solo del Señor. Amén. Dice en el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, ¿quiénes? ¿Le conocemos? Le conocemos el Espíritu Santo. Amén. Nos guía, nos redarguye, Amén. nos instruye, nos enseña. Pedimos enseñanza al Espíritu Santo. Mire que hay veces es uno de la Trinidad, la persona más olvidada que hay veces tienen alguna persona, que es el que nos dejaron. Nos dejó el Señor al Espíritu Santo. Amén. Ayúdame. Y es el que constantemente nos está diciendo: hijito mío, estás mal. Hijito mío, has hecho mal. Hijito mío, habla con el hermano, reconcíliate. Hijito mío, estás actuando mal, ¿dónde está tu santificación? Ahí está constantemente. Amén. Amén. A diario, a diario, a diario. Y hay veces contristamos al Espíritu Santo porque no le hacemos caso. Así es. Amén. Entendámoslo de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Cristo hizo la voluntad del Padre en cada momento. Amén. Te alabo, Padre, porque yo sé, me has escuchado cuando levantó a Lázaro. Amén. Oraba al Padre, se fue a ayunar para estar con el Padre. Pregunto, ¿cuántas veces hemos orado para estar con el Padre? Una noche, un día. Sentir al Padre. Decir gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque es el que me está guiando a orar por ti. Orarte a ti, pedirte a ti sabiduría. Él siempre lo hizo. Hizo la voluntad del Padre. Amén. Que nuestro Maestro, Señor Jesús, si usted lee los evangelios, sea nuestro ejemplo. Soy manso y humilde. Amén. Esto es lo que nos enseña un versículo de ese hermoso salmo. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.